Apreciados amigos, mis queridos hermanos, un cordialísimo saludo y una vez más estamos al aire en nuestro programa Reflexiones de la Biblia con el tema que trataremos en el día de hoy, el tema del día miércoles titulado Avanzar juntos. Bienvenidos. ¿Sabías que existe una aparente discrepancia entre un pasaje de la Biblia y una declaración de Elena de White? Vamos a verla. El texto en la Biblia es Marcos capítulo 1, versículo 6. Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Aquellos que les gusta el griego pueden ir confiadamente a cualquier Nuevo Testamento interlineal y se darán cuenta que la palabra langosta deriva del vocablo griego akridae. Y eso es simple y llanamente porque lo que la Biblia dice es que es una langosta, esos insectos volátiles que están descritos en el libro de Levítico como formando parte de los animales que Dios permite para el consumo humano. Pero ¿y dónde está la discrepancia? La discrepancia está acá. En una matutina en un libro titulado Consejos sobre la Salud, White escribe lo siguiente, hablando de Juan el Bautista. Su alimentación completamente vegetariana de algarrobas y miel silvestre constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquier. Entonces, entra la contradicción. ¿Cómo es que la Biblia dice langostas, que es un animal, un insecto, y Elena de White dice que su dieta era estrictamente vegetariana? ¿Dónde está el problema? El problema está en la manera como nosotros lo vemos. Resulta que los beduinos miraban el árbol de la algarroba y en algunos momentos del desarrollo de esa fruta, la algarroba, que recibe en griego más o menos el nombre de keritane, algo así, o sea, hablando de queratina, como lo mismo que tenemos las uñas, la algarroba tiene una corteza dura, pero en un momento de su desarrollo, desde cierta distancia, ese frutito verde parecía una langosta. Entonces los beduinos llamaban a esa etapa del desarrollo de la algarroba, la llamaban la langosta. Así que no existe contradicción, porque Juan evidentemente solo comía algarrobas, pero como a esa algarroba le llamaban langostas, entonces por eso el autor bíblico lo describe tal cual como está, langostas, no algarrobas. Así que en la Biblia no existe ninguna contradicción con los escritos de Elena de White y Elena de White tampoco tiene ninguna contradicción con los escritos bíblicos. ¿Sabías entonces que la langosta y las algarrobas son lo mismo en la Biblia? Continuando con el estudio de la lección, y si por casualidad alguno de ustedes no pudo ver el video de la lección anterior, aquí arribita le dejamos una tarjeta para que ustedes puedan remitirse a ese video y lo puedan ver. En el día de ayer analizábamos cómo el creyente en algún momento puede desanimarse, puede perder el andar fluido, vigoroso que traía tiempo atrás. Analizábamos la historia particular del gran profeta Elías, quien ya no se encuentra en estas latitudes, ya no se encuentra en este globo terráqueo, goza del beneplácito de una vida palaciega en las cortes celestiales. Este profeta Elías se desanimó a tal manera que dice el libro Primero de Reyes, en el capítulo 19, lo podemos buscar para corroborar este relato bíblico, en el capítulo 19 de Primero de Reyes y el versículo 2, escuchen lo siguiente: entonces Jezabel envió un mensajero a decirle a Elías, que los dioses me traten con todo rigor. Esas palabras son una figura idiomática para decir,
te juro por mis dioses. ¿Oyeron? Cada vez que ustedes oigan, incluso que otros personajes bíblicos como David dicen, así me haga Dios y aún me añada, esa es una declaración hebraica para decir, te juro por Dios. Eso lo está diciendo Jezabel, que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Se refería a los profetas. Viendo esto, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en Judá, dejó a su criado allí. Estaba tan desesperado que él pensaba que la vida de su criado corría peligro si seguía a su lado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Un día de estos les vamos a mostrar una de las imágenes del desierto de Judea para que ustedes puedan tener un poco de comprensión de lo significativo que es esto, un día de camino. En ese desierto de Judea, cuando se está en pleno verano, eso es seco, bastante seco. Al llegar a Beerseba, dejó allí a su criado. Al llegar, después de un día de camino, se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que yo no soy mejor que mis padres. Allí vemos a un hombre de Dios que hoy está en el cielo desesperado y su fe prácticamente aniquilada. Quítame la vida, decía Elías. Desde los cielos, Dios miraba, me imagino que con una sonrisa tierna, como la que tenemos los padres cuando nuestros hijos afrontan unos problemas que para los hijos son grandísimos, pero que para nosotros, que ya hemos vivido esos y otros problemas mayores, son cosas sencillas de resolver y una sonrisa se dibuja en la comisura de nuestros labios. Así que yo me imagino a ese maravilloso Dios al que nosotros servimos teniendo una sonrisa de compasión hacia ese hijo atribulado que estaba pidiendo que le quitara la vida. Dios lo dejó que se durmiera. La Biblia dice que él se durmió, un ángel lo tocó, le dejó pan, un vaso de agua, Elías comió y se volvió a dormir. Noten ustedes qué trato tan maravilloso le da Dios a aquel que está desanimado. ¿No te enseña eso a ti cómo debiésemos nosotros comportarnos con aquellos miembros de iglesia que en algún momento también se desaniman por alguna circunstancia desalentadora en esta vida? Creo que Dios nos da lecciones en todos los aspectos. Elías se volvió a dormir y por segunda vez el ángel en el versículo 7 lo tocó y le dice, levántate Elías, come porque te espera un largo camino. Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fortaleza que le dio ese pan, óigame, ¿qué pan sería ese? ¿Qué pan sería ese que Elías no volvió a comer más? Por lo menos el relato bíblico así nos lo indica. Dice, y con la fortaleza de aquella comida, recuerda que era pan y agua, comió, bebió y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es posible que allí haya algo, ¿no? Que sí, pudo haber comido durante los otros días, pero esto me recuerda que Dios sostuvo también a Moisés 40 días y 40 noches sin comer allá en el monte de Sinaí. Qué tierno es nuestro Dios. Incluso en nuestras debilidades y en nuestros desalientos espirituales está allí nuestro Padre Celestial para darnos el alimento, para sostener nuestra fe, para darnos lo que necesitamos y que Él sabe que en algún momento otra vez viendo nosotros la forma como Él tan tiernamente nos trata, volveremos a Él. Así que, ¿cómo trató Dios a Elías en el desaliento espiritual que tuvo este gran profeta? Lo trató con ternura, no lo criticó. No obstante, no dejó de llamarle la atención, pero de una manera tan tierna que Elías no se sintió ni siquiera regañado. Cuando estaba en la cueva, dice el texto bíblico que Dios se le apareció y le preguntó en el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde, Señor, es que tuve un celo vivo por ti. Ustedes pueden seguir leyendo el texto. Le dice Dios, sal fuera, por favor, ponte en el monte delante de mí. Elías salió y pasan unos acontecimientos interesantes. Hay unos fenómenos naturales que se van presentando en sucesión. Por ejemplo, lo primero que pasa es un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Imaginaos qué tan fuerte era ese viento. Luego viene un terremoto. Luego viene un fuego,
pero en ninguna de las tres manifestaciones poderosas de la naturaleza, Dios no se encontraba allí. Finalmente, Elías oyó un silbo apacible y suave, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro y cayó rostro a tierra, porque supo que la presencia de Dios se encontraba allí. Así actúa Dios con nosotros. Cuando estamos a veces en medio de estas crisis existenciales, aún siendo cristianos de vieja data, de fuerte fe, nos debilitamos. Vemos que Dios no actúa poderosamente, sino que a veces actúa sutil, calladamente. Y un hombre de Dios, una mujer de Dios, un niño de Dios puede percibir el actuar de Dios de esa manera silenciosa. A los cristianos del tiempo de Pablo les está diciendo: comprendemos que ustedes están con malestar, a veces se desaniman, pero ¿saben cuál es el consejo que yo les doy? Avancen juntos. Porque cuando nosotros nos reunimos con personas que están atravesando situaciones similares, pues el caminar se nos hace más fácil. No es cierto que cuando nosotros estamos caminando una larga distancia y esa larga distancia la vamos a recorrer nosotros solos, el camino se nos hace mucho más largo. Pero si ese mismo camino, ese mismo recorrido lo hacemos con 2 o 3 personas a quienes apreciamos y con quienes nos une una unidad o una amistad profunda, el camino se nos hace mucho más corto. Si eso ocurre en la experiencia física, en la experiencia material, lo mismo ocurre en la experiencia espiritual. Ustedes recuerdan cuando Daniel y sus amigos afrontaron esa terrible prueba que les puso Nabucodonosor, que si no revelaban el sueño que él había tenido, los iba a mandar al horno de fuego, que los iba a matar. ¿A quién buscó Daniel? ¿En quién se refugió? Primero en Dios, pero en segundo lugar se refugió en las oraciones y en la amistad sincera de sus contertulios, de sus conciudadanos, de sus amigos israelitas. Hoy nosotros también debemos buscar en primer lugar la ayuda de Dios cuando estemos atravesando una situación difícil. En segundo lugar, buscar la ayuda, el apoyo, el consejo y el estímulo de hombres y mujeres que también como nosotros están o han sido probados de la misma situación. Cuando nosotros hacemos esto, debemos pensar que no debemos dejarnos de reunir, no debemos dejarnos de congregar. Esta pandemia, a mi humilde opinión, ha empezado a decantar, ha empezado a pasar por el sedazo, a tamizar a aquellos creyentes que realmente la iglesia y la asistencia a la iglesia no les era tan significativa, de aquellos a quienes la asistencia a la iglesia es un deleite. Como decía el salmista en el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pablo les escribe a los cristianos de su época, y su eco nos llega a nosotros hoy para decirnos, cuando estemos en crisis, cuando estemos en malestar, avancemos juntos, unámonos más, y en esa unidad vamos a encontrar fortaleza, porque el Dios del cielo impartirá su poder a su pueblo cuando está atravesando necesidades. Que Dios te bendiga y que la fortaleza del cielo esté contigo hoy es mi deseo y mi más profunda oración. Bendiciones.